Bien, hermanos, buenos días. Sean todos, como dijo mi esposa hace un rato, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los que no veíamos hace tiempo, los que vienen por primera vez. Eh, Esta es su casa, pueden venir cuando quieran, no hay ningún problema, vengan con las manos llenas siempre. Así que sean bienvenidos. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar hoy día compartiendo el segundo sermón de esta serie, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. ¿Lo tienen? Bien. Me siguen en la lectura. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en medio de grandes peligros. Porque la exhortación no se basa en el error ni en malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, les hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado que una madre por sus hijos, de una madre por sus hijos, perdón. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes, los creyentes, de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben, además, que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. Y les hemos dado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites hoy día, Señor, estar en la iglesia, en este lugar, Señor, para congregarnos como pueblo tuyo, para orar, cantar, Señor, y también escuchar de tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos en esta hora que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú seas, Señor, usando mis labios, Señor, para predicar tu verdad, Señor, en este trozo de la palabra, Señor. Te agradecemos y te pedimos. Bien. Como les decía, estamos ya en el segundo sermón de esta serie del libro de Tesalonicenses. Y recordemos que la semana pasada, cuando partíamos esta serie, cuál era como introducción al libro, el ministerio de Pablo, de qué manera se había acercado a los tesalónicos, cuáles fueron las particularidades que en esta primera parte, en el saludo, les comenta acerca de cómo ellos eran reconocidos también en la región como
una iglesia que amaba al Señor, eran ejemplos del resto. Y ahora Pablo, en esta segunda parte, o en este segundo capítulo de la carta, les habla acerca de su ministerio particularmente. Y hace una especie de apología de su ministerio, una defensa de su trabajo, de la labor que estaban desarrollando o habían desarrollado en Tesalónica Pablo, Silas y Timoteo. Y particularmente vemos en esta sección que vamos a ver hoy día, cómo Pablo empieza y comenta muchas de las cosas que él había hecho anteriormente y cómo él se podía presentar estas credenciales frente a los tesalónicos para ir en defensa de lo que seguramente estaban diciendo de él, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Entonces este sermón busca encontrar en el ministerio de Pablo, Tesalónica, algunas particularidades que también son muy necesarias el día de hoy. Y lo vamos a ver en tres secciones, que tiene que ver con la predicación. La predicación repleta de poder, llena de poder, en la primera parte. Una predicación que remueve la falsedad y la predicación reforzada por el cuidado y la preocupación de Dios. Entonces la primera parte, versículos 1 y 2, la predicación repleta o llena de poder. Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles el Evangelio de grandes peligros. Entonces, en el contexto de la defensa de su ministerio, Pablo les escribe a los tesalónicos con mucha significancia acerca de recordar cómo fue su trabajo en medio de ellos. En los versículos 1, 2, 5, en el 9, en el 10 y en el 11, encontramos palabras como saben, recuerden, ustedes son testigos, ustedes ya saben de esto. Entonces, evidentemente, el capítulo de Pablo, de este capítulo, está apelando a un recurso que está en los corazones y en la conciencia de los receptores de esta carta. A justificar su ministerio con promesas o nuevas obras que podrían venir en adelante o promesas de cosas que podría cumplir o no. Está apelando a la conciencia y a la memoria de los receptores de la carta que habían visto su trabajo en Tesalónica. En las últimas semanas hemos visto cómo lamentablemente el discurso de redención de la política que escuchamos hace un año o un poquito más, parte importante de que hoy día nos gobiernan, de los que hoy día son nuestros gobernantes, se cae a pedazos frente a la realidad. O sea, vimos hace, no sé, 2 meses atrás, algo así, el caso de las fundaciones y todo esto que hemos visto, que estas últimas semanas nos dan cuenta que lamentablemente el poder y el dinero siempre lo que hace es corromper el corazón humano, independiente del color político que venga. Ayer conversábamos un rato y en esta semana habíamos conversado algunas cosas y el senador Osandón decía hace una semana atrás, decía ya, pero si todos sabemos que todos han robado en toda la historia, pero estos cabros por último no la supieron hacer, los pillaron al tiro, ¿ya? O sea, no saben ni robar, claro. Y claro, el poder, la acción, finalmente lo que hace es corromper el corazón humano. Pero, ¿qué pasaría si hoy día, por más que cualquiera... ¿me corro por acá? Gracias. ¿Ahí?
Por más que cualquiera de los que resulte culpable en estos actos venga hoy a hacer promesas de probidad en el futuro, de que ahora sí, ya, yo soy culpable de esto, me equivoqué, pido perdón, pero que nadie les crea. O sea, es tanto así que todos estos que estamos viendo hoy día y los que seguramente van a aparecer en el futuro están sepultando su vida política, su vida social. ¿Por qué? Porque están siendo evidenciados frente a la sociedad como personas que son reprochables. Sin contar que el fraude al fisco, como lo estamos viendo, tiene una connotación y una connotación bastante grave, hasta de cárcel, que podría ser peor incluso. Nos muestra una realidad totalmente distinta. Por su parte presenta sus credenciales de manera contundente y sin vacilaciones. O sea, él dice, yo soy esta persona. Nosotros vinimos sin problema. Él puede presentarse frente a los que están ahí con verdad y sin ninguna vacilación. Entonces es interesante notar que Pablo pone un punto también de su ministerio en Tesalónica en el versículo 1. Dice, o sea, está diciendo Pablo que tuvo un resultado la visita en Tesalónica, el ministerio, el trabajo que tuvo ahí, tuvo un resultado, no fue en vano. En resumen, cualquier cosa que de ahí en adelante les indique está marcada de buena manera por esta conclusión de Pablo. Fue en vano el trabajo de Pablo. Pablo quería manifestar que la predicación del Evangelio en la ciudad no careció de contenido. No fue un discurso vacío para ganar adeptos a una agrupación que posicionaría a Pablo como el mayor. Al contrario, Pablo se presentaba como un siervo. A quien estaba presentando era al Señor, a Cristo Jesús, como la solución al problema, como el principal de su predicación y de su mensaje. La predicación del Evangelio nos muestra al Dios eterno y santo, muy distante de nuestra penosa vida de pecado y oscuridad. Instala en una realidad de incapacidad. Cuando la predicación del Evangelio nos muestra la gracia y el perdón del mismo Dios santo y lejano, pero por medio de su Hijo Jesucristo, el reino de Dios, presentándose como el único camino al Padre que ya no es lejano, que ya se ha acercado por medio de Cristo. Con todo esto, evidentemente el mensaje del Evangelio no es vacío, está lleno de gracia y de perdón. Continúa el apóstol Pablo diciendo, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en grandes peligros. Una de las lo que el mismo Jesús manifiesta en más de padecer por la causa del evangelio produce gozo y esperanza. De hecho, por excelencia, el apóstol Jesús dice, bienaventurados serán cuando ustedes por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. O sea, les está diciendo que el sufrimiento, gócense, alégrense, van a ser bienaventurados cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes, cuando les causen daños por causa de mí. La idea de padecer y de sufrir es evidentemente algo que no queremos,
que no tenemos en nuestros planes ninguno de nosotros, cuando se sienta a pensar en el futuro, piensa en el momento que voy a sufrir, cuándo voy a pasarlo mal. No, porque las planificaciones en el futuro siempre son para algo bueno. Siempre cuando uno se plantea el futuro, no piensa en esto, en sufrir, en padecer. Pero pareciera que en el Evangelio se nos muestra un metaverso, un multiverso distinto, una realidad paralela distinta de la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Como que aquí el sufrimiento y el gozo no son polos opuestos, sino que son complementarios. Como que estas dos cosas son necesarias una de la otra. Es extraño esto. Pablo había entendido esto muy bien. La idea del padecimiento del Evangelio, Pablo lo había entendido. También padecer por el Evangelio. Y no solo eso, no solo lo había entendido, sino que lo había vivido en carne propia. En Filipos, Pablo y Silas habían sido golpeados y azotados severamente. Habían sido encarcelados con los pies en un cepo. ¿Saben lo que es un cepo? ¿Han visto estas piezas de madera donde ponen con la cabeza y los brazos así adelante y le ponen otra pieza de madera encima? Es un cepo. Entonces, en un cepo estaban ellos puestos los pies ahí, encarcelados. Posiblemente fueron maltratados cruelmente por haber rescatado a una mujer en el nombre de Jesucristo. También habían sido insultados al ser arrestados injustamente, despojados de objetivos peligrosos. La ciudadanía romana de Pablo había sido violada y por eso Pablo exigía la restitución en el 16:37. Todavía tambaleándose por estas heridas e indignidades, los dos, Pablo y Silas, llegaron a Tesalónica. Aún heridos, maltratados, llegaron a Tesalónica y en tales condiciones predicaron el Evangelio. Predicaron el Evangelio en Tesalónica. Cualquiera de nosotros hubiese visto que su trabajo tenía tal resultado, hubiese renunciado en el momento. O sea, a mí me dicen que por predicar el Evangelio vas a hacer este trabajo, vas a ir, te van a maltratar, te van a pegar, te van a azotar, te van a encarcelar, van a hablar mal de ti. O sea, ¿qué negocio es este? Renuncio, me dedico a otra cosa. Pero Pablo había entendido que esto era necesario para gozar de Cristo y del Evangelio. Ya vemos como todo es inmediato, instantáneo. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo nos sorprende la inteligencia artificial, así se llama, ¿cierto? Inteligencia artificial, ¿cómo nos sorprende? Esta semana estábamos con Consistorio hoy conversando y el Vlad hizo una prueba con un... Fue impresionante. Dani se enganchó un poquito después al WhatsApp y dice, compadre, te quedó filete. Quedó súper bueno. Resulta que no, Vlad estaba en un documento con una aplicación que se llama GPT, ¿ya? De inteligencia artificial. 2 segundos en armar una carta, un documento, lo que nosotros nos podríamos demorar 3 días. Es impresionante cómo hoy día la inmediatez, lo instantáneo, cómo esta inteligencia artificial, cómo los celulares son inteligentes, los televisores son inteligentes, la lavadora es inteligente. El otro día
estuve cerca de la casa de la Nara, dijo, no, si fue a dejar a los niños, dejé a la robotina haciendo aseo, tiene una aspiradora inteligente. O sea, hoy día vivimos en un mundo de lo inmediato, de que todo se nos hace fácil. Sin embargo, vemos en este ejemplo de Pablo que el Evangelio no pasa de moda. El Evangelio no pasa de moda. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Somos pecadores. Somos pecadores. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos del amor de Dios. Y Cristo se presenta hoy día como ayer. Se presenta como la solución a nuestro problema. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el único que nos puede acercar al reino. Jesucristo hoy día no pasa de moda. No pasa de moda. Y nos damos cuenta de que la predicación del Evangelio tampoco lo es. Llamados hoy día, hermanos queridos, a predicar el Evangelio. A predicarlo como siempre se ha predicado. Hablar con el vecino, con el amigo, con el compañero de curso, con el compañero de trabajo, con el que va al lado tuyo en el metro. En cada momento predica el Evangelio. No ha pasado de moda. Vemos también una segunda parte. El apóstol Pablo nos muestra que el Evangelio tiene un poder. La predicación del Evangelio tiene este poder intrínseco. Y que también tiene el poder de remover, de limpiar la falsedad. Segunda parte. Versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. En el libro de Juan, específicamente en el capítulo 17, Jesús ora por la iglesia, por quienes Dios ha puesto en sus manos, el Padre ha puesto en sus manos, y en especial por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las palabras de Jesús en esta oración se hacen tan relevantes para nuestros días, considerando la crisis espiritual y de santidad que el mundo hoy vive, incluido en ellos también la iglesia. Tanto en el catecúmenos como en el discipulado, nos recordábamos acerca de la santificación, de la doctrina de esta doctrina bíblica que nos enseña que el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón regenerado del hombre, regenerado por Dios, para que mediante la obediencia de la palabra de Dios, el creyente se aparte del pecado y sea más como Jesucristo. El divino humano se debe entender como un imperativo, como una acción constante en el creyente. Y conversamos en la semana acerca de esto. Y yo creo que hay un ejemplo que nos podría servir mucho. Porque nosotros todos, o la mayoría, hacemos aseo en la casa, ¿cierto? Limpiamos nuestra casa, limpiamos constantemente la casa, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Y pónganse en esta situación. Si usted solo hiciera aseo una vez a la semana, pero ojo, todo el aseo de la casa, una vez a la semana, se acumularan los platos encima del lavaplatos durante toda la semana, se acumularan los papeles en el baño,
se acumulara todo en la casa y se hiciera aseo una sola vez a la semana. Probablemente a la tercera semana ya estaría lleno de ratones, infecciones, de bichos por todos lados, ¿cierto? Porque es necesario que todos los días se haga limpieza. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Acaso no pasa lo mismo? ¿No nos pasa como que de repente solo esperamos el día domingo para cenar juntos? Limpiar nuestro corazón, pedirle al Señor que nos perdone y capacitarnos para seguir avanzando. Pero levantamos la alfombra y tenemos lleno de nuestro corazón. Esto es un imperativo constante. Todos los días debemos limpiarnos de las malas cosas, de nuestros pecados, pedir el perdón al Señor, levantarnos de nuestra y disponernos a servir al Señor con santidad. Dejar el pecado de lado y agradar al Señor, obedecerle. No va a servir. De la única manera en que podemos ser santificados es acercarnos a la palabra del Señor y cumplirla. Pablo, en esta apología de su ministerio, en esta defensa de su ministerio escrita a los tesalónicos, considera muy importante que la predicación del Evangelio es intrínsecamente, ella misma es verdad. Porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, dice Pablo. En otras palabras, está diciendo, nuestras palabras no tienen una base en el error ni en el autoengaño, ni queriendo aprovecharnos de la gente, de lo que nos están escuchando. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo se está defendiendo y está defendiendo su ministerio? Cuando leemos la carta de Pablo, estamos enfrente a la respuesta de algunos cuestionamientos de los falsos maestros que hacían hacia él y a sus compañeros. No sabemos precisamente y en específico qué es lo que estaban diciendo de él. Que de seguro decían que Pablo se había arrancado después de que había estado con ellos. De que era un charlatán, como ya era habitual en la región. Que estos falsos maestros itinerantes solían aprovecharse de las personas, incluso de las mujeres. Porque cuando el apóstol Pablo dice ni en malas intenciones, esa frase tiene una connotación sexual incluso. O sea, le estaban acusando de un charlatán, de un mentiroso, de un aprovechador sexualmente de las mujeres. Añade el apóstol Pablo. Ni tampoco tratamos de engañar a nadie. El apóstol niega cualquier cosa. Él está seguro de lo que estaba predicando. Y reafirma, dice, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Está en la seguridad de Pablo, manifestada en este versículo, que deja claro cualquier cuestionamiento respecto de su ministerio. Pues que no fue otra persona quien lo aprobó para que él fuera ministro del Evangelio, sino que es el mismo Dios. El Pablo y sus compañeros era de completa honestidad y obediencia, hasta el punto que los había encontrado dignos para anunciar el Evangelio. Ser aprobado por Dios implica un proceso de prueba. El éxito en completar las pruebas y el consiguiente estado de aprobación por parte de Dios. Después de llamar a Pablo en el camino a Damasco, Dios lo sometió a rigores necesarios para demostrar su capacidad para las tareas asignadas. Habiéndolo preparado así, Dios le encomendó a Pablo el mensaje del Evangelio para proclamarlo entre los gentiles. Sobre la base de esta comisión,
el equipo misionero hablaba donde quiera que iban. No hicieron nada superficial simplemente para complacer a los hombres, sino que buscaban agradar a Dios. No buscaban agradar, sino que buscaban agradar a Dios. En última instancia, buscaron la aprobación de Dios. Tal meta siempre a los ojos de aquel que aprueba que prueba nuestros corazones. El escrutinio de Dios, de un Dios que es capaz de sondear las profundidades de cada pensamiento, en cuanto a la de Dios, de los pensamientos de todas las personas. Es el último tribunal de apelación de Pablo para reunir pruebas de su propia sinceridad absoluta. Por otra parte, vemos a Pablo manifestando esta verdad también a Timoteo, a su hijo espiritual amado. Le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Desde no es muy complejo entender que las iglesias y sus enseñanzas están constantemente siendo teñidas de ideologías mundanas y que aparentemente buscan honrar a Dios. Hace unos meses atrás, la Ruti estaba participaba de una charla y feminismo en el cristianismo. Oh, salió verso, sin mayor esfuerzo. Y me sorprendía mucho, de verdad, me sorprendía mucho escuchar cómo en medio de las iglesias el feminismo como una bandera de en Latinoamérica y el mujerismo como contraparte a la liberación de sexuales, pero que busca la igualdad de derechos de las mujeres internacional. La historia les debe. O sea, escuchar a mujeres cristianas queriendo posicionar a la mujer en medio de la iglesia porque la historia se lo debe, es fuerte. Y esto de repente lo vemos como tan lejano, como como que estas cosas no pasan. Están las influencias de la ideología en la iglesia, que podemos escuchar a pastores hablando de identidad de género, a pastores hablando acerca de las libertades sexuales, o simultáneamente o sutilmente nos escuchamos a nosotros mismos diciendo, influenciado por el medio obviamente, cuando nos referimos a los niños y a las niñas, y decimos los niños y las niñas. ¿Se ha escuchado diciendo eso? Obligándose a decir los y las, los niños y las niñas. Si antes todos cuando hablábamos de niños entendíamos que eran niñas, resulta que hoy día el Día del Niño no se llama así, se llama el Día de la Niñez. No se puede llamar el Día del Niño, porque tendría que llamarse el Día del Niño y de la Niña. Y de repente, ya, uno lo escucha y dice, ya, pero esto... La educación juegan un rol importante en esto. La influencia de las redes sociales hacen lo suyo también. Hace unos meses atrás yo escuchaba a Camilo. ¿Conocen a Camilo, cierto? Camilo, cantante, yerno de Montaner, ¿ya? Yerno de Montaner, el que le gusta la nara, ¿ya? Ya, siendo sincero, ¿canta bien Camilo? Canta pésimo. Canta pésimo. Canta mal. Ya, las canciones son pegotes y se escuchan.
Pero, el crítico al que yo estaba escuchando en la radio decía, lo que pasa es que a este muchacho, era el que puso la plata ahí, lo puso en todos lados, en la radio, en las redes sociales, en la televisión, en todas partes. Tú prendías la tele y había un comercial, y en el comercial había una canción de Camilo. Iba por donde fuera, se escuchaba Camilo, 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 hasta que fue famoso. Y da lo mismo si cantaba bien o cantaba mal. Lo importante era llegar ahí y ser famoso. Y hoy día todos cantan las canciones de Camilo. O sea, no me acuerdo de ninguna, pero seguro que si escucho alguna, me sé más de alguna parte de su letra. Y es por eso, porque la influencia del medio nos remueve nuestras conciencias de tal manera de que vamos repitiendo las cosas que escuchamos. Y eso pasa en medio de la iglesia mucho más normal de lo que nosotros creemos. Es importante la consideración que Pablo hace. Lo contrario a la verdad es lo falso. Es relevante en la vida cristiana comprender la verdad y vivir en ella. Vivir de la manera correcta, entonces, tiene relación con la intimidad que tenemos con Dios. Señor, cuando Cristo es lo más relevante en nuestra vida y logra permear nuestras vidas, es cuando todo cobra sentido. Nuestra familia, nuestro trabajo, nosotros mismos, la vida. En el inicio del libro de Eclesiastés vemos cómo el escritor menciona 3 proyectos de vida. El sentido de la existencia en el aprendizaje y la sabiduría, primero. El segundo es el esfuerzo para lograr una vida gratificante a través del placer. Y tercero, la búsqueda del éxito a través del trabajo duro. Eclesiastés, el predicador dice, y concluye el libro, después de que habla acerca de toda esta, da cátedra acerca de todas estas proyecciones de vida, concluye diciendo que nada se puede lograr y nada hace significativa la vida, porque todo es vanidad. Todo lo que hagamos, el excelente trabajo que desempeñamos, el lindo auto que nos compramos, la bonita familia que, entre comillas, hemos logrado formar, la vida de éxito que hemos podido construir con esfuerzo, la casa que tenemos, la casa extra, el terreno que nos compramos, de manera lenta o rápida, la historia borra todo. Sea fructífera o no nuestra vida. Si creemos que la vida es todo, la vida se vuelve un absurdo. Sin embargo, en la persona de Cristo, vuelve a tener coherencia. La vida es en Cristo. Todo lo por consecuencia de este, en Cristo es hecho de nuevo. Solo en Él podemos encontrar valor a lo que hacemos. Solo en Él tiene real sentido tus planes, tus proyectos, la carrera que estudias, el trabajo que estás buscando, la vida eterna. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente, no para los hombres. Porque ya saben que el Señor les dará herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Ayer estábamos en la reunión de hombres y hacíamos una pregunta y el Salo respondía diciendo que en el centro de nuestras conversaciones y en el centro de nuestras planificaciones debiera estar siempre primero el Señor y luego el resto de las otras preocupaciones que podamos tener, trabajo, salud, dinero, proyectos, vacaciones. Primero el Señor. Y en el mismo momento en que hablábamos eso ayer, seguramente nos mirábamos nosotros mismos y decíamos, qué lejos estamos de eso.
Porque ponemos excusas siempre para poder ir y servir al Señor. Ponemos excusas para poder presentarnos ante el Señor con una vida santa. Evangelio, escuchen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ante Pablo, en esta tercera parte, que la predicación es reforzada por la persecución, por la preocupación de Dios, por el cuidado de Dios. ¿Ya? Versículo 5, como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Sumado a lo anterior, Pablo niega que ha usado cualquier tipo de artimañas para ganar el favor de la gente. La voluntad de Pablo, Silas y Timoteo en su ministerio. Ellos predican el Evangelio sin palabras lisonjeras, es decir, sin tener un de ganar el favor de los receptores. Específicamente, acá se está tratando acerca de una avaricia encubierta de palabras dulces y agradables. Y Pablo negando cualquier acercamiento a esta práctica. De hecho, más adelante a Timoteo le escribe, le dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos. La palabra, que entes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, porque vendrá un tiempo en que no soportarán, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos de sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Pablo le está escribiendo diciendo: oye, ojo, van a venir falsos maestros y van a decir lo que la gente quiere escuchar y la gente va a querer estar con ellos. La gente, porque ¿qué esperamos nosotros? ¿Van a ustedes a seguir a alguien que les va a tratar mal? ¿Que los va a tratar con desprecio? ¿Que les va a decir que ustedes son inservibles? Él que le esté diciendo que ustedes son buenos, que son buenos en lo que hacen. Cuando escuchamos eso, claro, nuestro oído se pone mucho más atento. Pablo está predicando la verdad del Evangelio. Por otra parte, Pablo describe y Tesalónicos: tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberle pedido de que nos ayudaran. Finalmente, Pablo niega el deseo de honor de parte de los hombres. No tan solo de honor, sino que también de recursos. El mundo de la época de Pablo estaba lleno de filósofos errantes, magos, falsos profetas y otros que buscaban solo ganancias económicas, sino también el prestigio y una buena reputación. Para Pablo no era importante. Para Pablo lo importante era la aprobación divina por sobre la estima pública. Esto fue lo que motivó a Pablo y a sus compañeros, a Timoteo y a Silas, a predicar el Evangelio en Tesalónica y en todos los lugares. La frase, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran, se requiere para completar el sentido de este versículo. Pablo, Silas y Timoteo podían haber reclamado legítimamente la dignidad asociada a su oficio. 1 Timoteo en el capítulo 5 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos como por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. La importancia o la importante posición de Pablo y sus colegas como representantes de Cristo les dio el derecho
a recibir un respeto especial, pero no se mantuvieron en ese derecho, se abstuvieron de ese derecho incluso. Esto proporciona una evidente, más evidencia de que ellos no fueron motivados por estos motivos menores. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, el versículo 8, que hubiésemos querido entregarles no sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Pablo, con una seriedad muy particular y evidente amor por los tesalónicos, les declara su amor. La idea general es clara. Los misioneros tenían en anhelo constante por estas personas, tanto que encontraban un deleite continuo cuando Pablo dice que estaban incluso dispuestos a dar la vida por ellos. La palabra vida aquí denota cuestiones más allá de las cuestiones físicas. Se preocupaban porque se habían vuelto tan queridos para ellos. Tenían una relación de amor aún más fuerte y que se fue desarrollando a medida que continuaba en su ministerio. Una relación como la de una madre con su hijo lactante. Versículo 10, ustedes son testigos y Dios que nos hemos comportado con ustedes, los creyentes, de manera santa, justa y intachable. Pablo apela a los tesalónicos como testigos. Cuán santos, justos e irreprensibles eran. ¿Cómo fue su estadía en Tesalónica? Dios también está llamado a dar fe de todo lo que estaba oculto a los humanos. Desde un lado negativo, Pablo y sus compañeros eran irreprensibles, sin mancha en sus tratos. Todo esto fue por el bien de los creyentes, a quienes ellos amaban. Por otra parte, el apóstol Pablo dice, ustedes saben además que los hemos exhortado, consolado como un padre a sus hijos, y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. La llamada de Dios a su reino y gloria es un incentivo para la vida. El reino de Dios ya está presente, es inaugurado en la vida de Cristo, en la tierra, en su primera venida, pero la consumación final del reino mesiánico, con su gloria futura, está a la vista aquí. Como ocurre con frecuencia en la literatura tesalónica, en el libro de Tesalonicenses, aquellos a quienes se dirige Pablo señalan la bienaventuranza del reino que se avecina como incentivo para una vida piadosa ahora, en esta tierra. La gloria es la manifestación sin trabas de la presencia de Dios en la cual los creyentes compartirán. Así como Pablo manifiesta su amor a los hermanos tesalónicos, de la misma manera, Dios, nuestro Padre, muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para así alcanzarnos con su gracia, transformarnos con su poder y guiarnos por medio de su Santo Espíritu. Dice el Catecismo Menor de Westminster, la primera. ¿Cuál es el fin del hombre en esta tierra? Amar de él para siempre. Para eso estamos llamados. Para reflexionar y practicar, hermanos. Creo que lo más complejo de servir al Señor, de predicar el Evangelio, no radica en el conocimiento de Dios, porque Él se ha revelado de manera general a la humanidad a través de la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la de sus manos. Y de manera especial a sus hijos por su palabra, mostrándonos su amor, su voluntad, su carácter. Lo más complejo en la vida cristiana
radica más bien en conocernos a nosotros mismos, en saber quién realmente somos. Que conocemos más de Dios, también conocemos más de nosotros. Y notamos qué tan lejos estamos de Dios y cómo la imagen. Busquemos al Señor y todo tendrá su justo valor. Y hermanos queridos, vivimos un evangelio desde una realidad tan lejana a la que Pablo vivió. Una realidad tan lejana a la que Pablo vivió. Vemos su ejemplo y podemos ver el nuestro. Y la verdad es que estamos años luz. Posiblemente hoy día, Puente de Vida, nuestra iglesia, los que están, porque nos estamos congregando en un salón que nos presta la Quinta Iglesia, en la comuna, y no en Puente Alto donde el Señor nos llamó, ¿cierto? Pero fuera de ello, fuera de que estamos en un lugar prestado y no en Puente Alto, no hay nada más que nos incomode. No hay nada que esté remeciendo nuestra comodidad. Y escuche bien, por favor, y ponga atención, que por lo general aquí traemos ya como que empezamos a guardar las cosas. Escuche, es tal nuestra flácida fe y servicio al Señor que nos conformamos con venir cada domingo a la iglesia, juntarnos por Zoom una vez a la semana o cada 2 semanas, que están participando en los discipulados cuando pueden, o en nuestras labores como oficiales de la iglesia. Hermanos, suspendemos actividades de hombre porque ya no hay convocatoria para decir algo. Solidario, y cada domingo decimos, estas son las instancias de ofrenda. En promedio semanal. Agendas para las necesidades de otros. Servimos al Señor, pero no ni de nuestros hermanos. Hermanos, hay algo que evidentemente estamos haciendo mal. El Evangelio es predicado cada domingo en este púlpito. Somos invitados a renovar nuestro compromiso y servicio al Señor cuando cenamos juntos. Hoy somos confrontados por la palabra, como Pablo lo hizo, a servir al Señor como Pablo lo hizo, poniendo al Dios de la gracia el sufrimiento y el dolor, e incluso por encima de Pablo, Silas y Timoteo, a pesar de que el Evangelio fue persecución, azotes, golpes, encarcelamiento y humillación, firmemente que la predicación del Evangelio que nos rodean pusieron su corazón en el reino y no en el aparente fracaso que están viviendo. Y eso tuvo como resultado una nueva iglesia en Tesalónica y en muchas en la región. Por la gracia y el perdón de Dios. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo para el reino?
Pablo nos muestra que el Evangelio no ha pasado de moda. Levantémonos, acerquémonos, pidámosle perdón al Señor y sirvamos como realmente debemos servir. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias